Bueno, queridas amigas y queridos amigos, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el acto de presentación del libro que todos tenéis, Tantas vidas, tantas luchas, que representa la culminación de los actos de tipo diverso que seguramente muchos conocéis o habéis asistido o colaborado, que se han celebrado con motivo del 50 aniversario de la existencia de este club, Amigos de la UNESCO. El modelo, como vamos a hacer la cosa, voy a hacer una breve presentación y luego hablarán Carlos Álvarez, poeta y luchador y poeta, no sé cómo se querrá calificar él. Luego Rafael Taibo, presidente durante muchos de los tiempos más importantes de la actividad del CAUM, y cerrará Antonio Gómez, autor del libro y con otros de los trabajos que se han hecho. Quiero decir que este libro, repito, es la culminación de este trabajo, pero va acompañado también de un DVD que veréis que tenéis vosotros, de los que han trabajado. Hay material de este propio libro, el material fundamentalmente de Manuel de Cos, de Paco González Navarrete y de José Luis Galán, todos ellos socios y compañeros que han trabajado. Y voy a decir de este libro un poco de lo que posiblemente lo diga Antonio. Pero quiero antes recordar que por casualidades de la vida hoy se cumple el 10º aniversario. Muchas gracias. Quería decir en este preciso momento que hoy es casualmente el 10º aniversario de la muerte de León Terrón, una persona extraordinariamente significativa de lo que ha sido la actividad y la lucha del CAUM, compañero y maestro de muchos de nosotros. Es una casualidad, pero espero que sea una feliz casualidad y nunca está mal recordar a una persona de su significación. Lo que quería decir del libro es que, aparte de otras virtudes que contará su productor, ha sido un trabajo, creo que muy difícil, muy complicado, porque no se ha trabajado con una documentación fácil de utilizar. Se han utilizado archivos viejísimos del CAUM, almacenados de cualquier forma, y la labor de estudio que ha hecho Antonio Gómez es verdaderamente encomiable. La organización del libro creo que es muy buena para que sirva para que pueda utilizarse de muchas formas, porque claro, este libro es la historia del CAUM, pero también la historia de una parte del franquismo, es la historia de una parte de las luchas de los compañeros y las compañeras que han luchado a nuestro alrededor durante mucho tiempo. Y es un testimonio de la memoria histórica que tiene muchas funciones que creo que conviene resaltar y que espero que tenga buena difusión, sea bien acogido y de pie a que más gente venga aquí a estudiar los archivos todavía no acabados. La historia que cuenta es la historia del Club de Amigos de la UNESCO. Pero, como recordáis, como todos sabéis perfectamente, algunos mucho mejor que yo, porque habéis participado más en aquellos tiempos, es la historia de la lucha antifranquista en unos tiempos donde en aquella dictadura no cabían prácticamente opciones legales o semilegales, pues este club estuvo muy perseguido, más que lo que nosotros significábamos. Claro que había organizaciones sindicales y políticas en la clandestinidad, o en la persecución, o en la cárcel. Y el Club de Amigos de la UNESCO fue la única asociación que fue permitida o tolerada parcialmente y que pudo aunar aquí una serie de fuerzas muy diversas en lo político. Y aquí hubo desde comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas cristianos, incluso muy relevantes, hasta falangistas arrepentidos, si es que eso tiene sentido.
porque era el único sitio donde se podía trabajar. Luego, el elemento que aglutinó todos estos diversos esfuerzos y todas estas diversas políticas, lo que permitió que trabajaran juntos, era, por supuesto, el rechazo a la dictadura brutal del franquismo, y también que la temática, y por eso es también elegido el nombre Club de Amigos de la UNESCO, pues significó que se luchaba desde un planteamiento por la cultura, por la libertad, por la ciencia y por la tolerancia. Han pasado muchos años, 50, y estamos iniciando la reflexión de lo que vamos a hacer en los 50 años próximos. La situación ha cambiado en muchos aspectos externos. No vivimos en ese tipo de dictadura. Las formas de dictadura y de opresión han cambiado. No tenemos un dictador en la Moncloa, tenemos un patán en la Zarzuela, pero no es lo mismo, no interviene de las mismas formas. Pero todavía los problemas de fondo, los problemas de la liberación del hombre, los problemas de la cultura, del derecho a la cultura, no están solucionados. O sea, los problemas que dieron nacimiento al CAO y que permitieron unirse aquí, bajo la bandera de la UNESCO, a muchísimos socios, simpatizantes y amigos, no están solucionados. Creemos que el CAO tiene sentido, no puede ser lo que fue, porque el contexto no es el que fue, pero sí los objetivos por los que hemos luchado son los mismos por los que tenemos que luchar. La dictadura ahora es la que todos sabemos, la dictadura de los mercados, la dictadura de la opinión dirigida por las grandes empresas de manipulación de opinión. Pero tenemos, si vemos el panorama de estos últimos días, pues estamos viendo el peor ministro de Educación que tenemos, lo que es duro de decir después del anterior ministro de Educación que tuvimos. El recorte, el menosprecio, el desprecio absoluto a lo que significa la cultura, a lo que significan los derechos de educación, la mercantilización. Todos esos son temas que el CAO nos ha hablado de una u otra forma, por las diversas personas que han tenido de una u otra forma. Todo eso se encuentra en un libro que se ha titulado, creo que muy acertadamente, como sabéis, Tantas vidas, tantas luchas. Y creo que tiene sentido que reflexionemos, que pensemos que tenemos muchas cosas que hacer y que sigamos haciéndolas todos juntos. Y nada más, le paso la palabra a Carlos Álvarez, el poeta. Buenas tardes. Se nota que esto es un acto de izquierda porque coincide con un partido de fútbol importante. Siempre se suele tener esa habilidad para mezclar. Pero de todas maneras esto no tiene importancia porque este acto no existe, porque no existe ese libro. Ese libro terminará de escribirse el día 20 de noviembre, en noviembre de este año, como podrán comprobar a cualquiera que lea la última página del libro. En Paz y Madrid está escribiéndolo todavía Antonio Gómez, pero hasta noviembre de este mismo año de 2012 el libro no se acabará. Así que este acto no existe, nosotros no estamos aquí, etcétera, etcétera. Pero claro, también una característica del Club de Amigos de la UNESCO ha sido siempre anticiparse en los acontecimientos al futuro. Así que también hay una cierta lógica, al fin y al cabo, en ese no error, sino el reconocimiento de que estamos ante un hecho que todavía no se ha producido porque se va a producir. Como se van a producir una serie de cosas, supongo que todos estamos bastante indignados y que comparto con Manuel Llaneza el hecho de pensar que el ministro de Educación que tenemos en este momento, probablemente ninguno se ha dado tanta prisa en demostrar su ínfima categoría moral. Porque si es grave el tema de los recortes, el anuncio que nos hace de en qué va a convertir ahora la asignatura de Educación por la Ciudadanía nos remite a los tiempos del catecismo de los padres Ripalda o Astete o algo así. El libro que se presenta, una vez reconocido que a pesar de todo lo veo, luego debe existir, el libro debe existir, es, creo, un alarde de generosidad.
Como en definitiva la historia del Club de Amigos de la UNESCO es la historia de un alarde de generosidad de una serie de personas que han ido poniendo en marcha, en tiempos en que era dificilísimo hacerlo, un fermento de algo donde se pudiera uno refugiar en una época que era un auténtico oasis, en una época en que no existía más que la corrupción, el terror, la ignorancia, etc. Yo considero un enorme honor, agradezco muchísimo que se me haya invitado a participar, no sé por qué en realidad, porque habría 80.000 personas dentro del club que podrían expresarse con más experiencias y que deberían estar tomando la palabra. Casualmente, hace 35 años, hoy hace exactamente 35 años, se inauguró esa sucursal que había en este mismo club, que era en el número 5. Entonces, como existía Mundo Obrero, y yo trabajaba en la página cultural de Mundo Obrero, en aquellos tiempos benditos en que todavía existía Mundo Obrero, cosa que ahora tenemos que echar tremendamente de menos, porque no hay posibilidades de expresarse en ningún sitio, escribí un artículo dando noticias del acontecimiento cultural que significaba la renovación, el aumento de posibilidades, la inauguración de una nueva sede en función del Club de Amigos de la UNESCO. Y como simplemente voy a leer de él una parte breve, la mitad del artículo, puesto que hoy hace exactamente 35 años que se publicó en Mundo Obrero, y que dice así, porque creo que viene a cuento. Se llamaba Acontecimiento Cultural el artículo. El viernes, día 20, el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid ha trasladado sus locales, ampliándolos al número 5 de la Plaza de Tirso de Molina. El hecho es importante por cuanto significa de avance y superación en un esfuerzo que merece ser apoyado. Durante muchos años, desde los sufridos años 60, el CAUM ha sido uno de los pocos oasis de Madrid donde, a pesar de la pobreza de su instalación, se ha podido respirar, en medio de tanta fetidez y contaminación, no solo ambiental, una mínima brisa de libertad y de inquietud intelectual. Las más destacadas figuras de nuestro pensamiento, de nuestra cultura, en ese sentido no elitista que reduce su ámbito al mero conocimiento de datos y semblanzas artísticas y científicas, sino que abarca, por ejemplo, sin ir más lejos, a la investigación humanística y sociológica de las causas que condujeron y conducen a la explotación del hombre por el hombre, han pasado por su tribuna, siempre abierta a la exposición del fenómeno cultural en su auténtica dimensión clarificadora. Todo aquello que contribuye al desarrollo de las características positivas del ser y las sociedades humanas, desde Ariza y Marcelino hasta Aguilar Navarro o Faustino Cordón, desde Aurora de Albornoz a Gabriel Celaya hasta Ángel Sopeña o Simón Sánchez Montero, desde Carlos Castilla del Pino al obrero anónimo que nos contaba el desarrollo de la lucha reivindicativa en su fábrica, han estado aquí. He dicho su tribuna siempre abierta, pues qué disparate he dicho, como si el poder lo hubiera consentido, cerrada a piedra y lodo por la intransigencia de nuestros queridísimos verdugos, siempre temerosos de la carga de libertad que la palabra cultura, por definición, lleva escondida en su generosísima almendrilla. Cierres, suspensiones, prohibiciones totales o parciales es la respuesta con el poder acincelado una y otra vez, el reverso de esa moneda necesaria para los pueblos que el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid ha pretendido entregar a sus convecinos. No por casualidad fue Rafael Taibo, presidente de la sazón y en la actualidad del club, uno de los españoles condecorados en 1975 por el Consejo Mundial de la Paz en el 25º aniversario de la fundación de este organismo internacional que tiene o tenía entonces su sede en Helsinki. Creo que no solo el Club de Amigos de la UNESCO o los que han tenido ese nombre han desarrollado esa labor de síntesis, esa labor de oasis, de lugar en medio de las trincheras donde podía uno expresarse, respirar, conocer nuevas cosas, ampliarse en definitiva. Había con otros nombres, otros clubes que eran imagen y semejanza
del Club de Amigos de la UNESCO, de los clubes de amigos de la UNESCO, que saben que el primero fue en Barcelona, después en Madrid, etc. Pero, por ejemplo, era exactamente lo mismo, aunque no se llamaran así, el Club de Amigos de Mieres, el Club de Amigos del Nalón, a los que estuve vinculado algún tiempo por mi especial afición a ir a Asturias de cuando en cuando después de haber convivido con mineros en la cárcel. Creo que las personas que se han dedicado a desarrollar una labor de construcción en el club han sido de una tremenda generosidad, y esa misma tremenda generosidad es la que hay que atribuir en este momento a Antonio Gómez, que ha hecho un libro, creo que importante, necesario, del que probablemente no creo que salga mañana un comentario en El País, no lo creo, ni creo que en televisión se diga mucho de él y eso, pero que es fundamental y que es necesario que se lea, que se difunda, y que, porque eso contribuirá a hacer ver la enorme labor que se ha hecho y que es necesario seguir haciendo, porque hemos vuelto más o menos sin disimulo al franquismo. Que puedan pasar cosas como la que está pasando ahora con ese sinvergüenza de Carlos Díaz, que ya además, ya era antes de que se produjeran los hechos que hemos conocido, era un personaje odioso, porque él decía, y aceptó a pesar de todo, lo nombró, dicho eso de paso, y nunca explicó por qué, el señor Zapatero, un hombre que decía que había que plegarse en definitiva a las resoluciones del Papa, por cierto, jefe de Estado extranjero, que pudiera ser nombrado presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, una persona supeditada en su obediencia a un jefe de Estado extranjero, es algo que contribuye a la situación, que hace ver que la situación de España tiene muy poco que ver con la democracia. Y en fin, yo no quiero quitar mucho tiempo, y que ahora que sea Rafael Taibo el que se exprese. Bueno, en principio, felicitar al autor del libro. Creo que sustancialmente queda muy bien recogido todo lo que el Club de Amigos de la UNESCO fue y significó, aunque hay un aspecto al que no hace referencia, y que, teniendo en cuenta la etapa de corrupción que se vive y de movimiento de grupos que se arreglan entre ellos siempre con dinero por el medio, sean periodistas, sean políticos, sean incluso algún que otro sindicalista, hay un aspecto que no queda suficientemente subrayado, y es que en el Club de Amigos de la UNESCO nadie cobraba, y era el único lugar en donde para trabajar había que pagar, se pagaba la cuota y nadie cobraba. Esto es muy importante en una época en que proliferan en televisiones, por ejemplo, y en radio, por ceñirme a un tema que yo conozco bien, proliferan las tertulias en donde nadie dice qué es lo que cobra cada uno de esos individuos que va a una de esas tertulias. Realmente, tertulia real era la del Club de Amigos de la UNESCO. Esta sí era una tertulia en donde la gente hablaba con libertad, pero con la diferencia, insisto, de que nadie cobraba. O las tertulias que había en algunos cafés, como por ejemplo el Zahara, o en el Valera, o en la misma de la Castellana, que dicen que va a desaparecer, en donde todo el mundo hablaba, todo el mundo opinaba, como hacen los todólogos que van a las actuales tertulias, ¿no? Pero que nadie cobraba entonces. Esto me lleva a la conclusión de que, como muy bien decía Llaneza y subrayaba Carlos, evidentemente el Club de Amigos de la UNESCO, como Carmen en un momento dado dice y se recoge en el libro, se vivía un ámbito de libertad, quizá el único lugar en los años 60 en donde uno encontraba un ámbito
de libertad y de creatividad. Era, es cierto, una dictadura, la dictadura del general Franco y de su oligarquía, y hoy la situación, me temo muy mucho, que es más o menos parecida, entiéndaseme bien, parecida. Es la oligarquía que domina los medios de comunicación social, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me importa a mí y lo que me interesa realmente al Club de Amigos de la UNESCO, y es la pregunta que siempre me hago, no es tanto el pasado, que al fin y al cabo pasado es, como cuál es la posibilidad de que el Club de Amigos de la UNESCO vuelva a realizar la tarea que en su momento realizó, y si es posible ello. Me lo pregunto continuamente. Y yo me respondo que sí. El Club de Amigos de la UNESCO tiene las potencialidades que tenía entonces, siempre que en el Club de Amigos de la UNESCO seamos capaces de comprender que precisamente por el nombre, más allá de lo que la UNESCO oficial sea hoy, solamente por el nombre, el Club de Amigos de la UNESCO puede conectar a la gente de hoy interesada, preocupada, enfadada con la situación que vive, puede conectarla con el resto del mundo, en donde se están observando los mismos enfados, las mismas situaciones de tirantez, sea en Grecia, sea en Argelia, sea en Egipto. Entonces yo entiendo que el Club de Amigos de la UNESCO sigue teniendo muchas posibilidades, pero no acabo de ver que sea capaz de lanzar un mensaje que fundamentalmente consista en llamar a la gente, que evidentemente está en la calle, como es bien sabido, y que sin embargo no viene al club a realizar la importante tarea de revuelta, de revolución, de protesta que corresponde y que en su día era lo que ocurría en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid en los años 60, en los años 70. Me vais a permitir una cierta pedantería, y es que me remonte un poco a la antigua Roma, a la Roma republicana, dominada por una oligarquía, allá por los años 494 a.C., en donde la plebe, harta de la corrupción, del mal funcionamiento de las instituciones, se separa del Estado, del Senado, se retira al Aventino, y el poder constituido no tiene más remedio que atenderle, y se crea la Asamblea de la Plebe, se llega a las elecciones de los jefes populares, y el Senado acepta el plebiscito y la existencia de los tribunos del pueblo. Tribunos del pueblo que hoy en España bien falta hacen para que de alguna forma eleven las exigencias de la plebe, que evidentemente está ahí profundamente irritada, allí en donde sea menester. Entonces yo entiendo que el Club de Amigos de la UNESCO tiene los mimbres para constituir de nuevo el cesto en donde vengan todos los que tienen que ser llamados, que son multitud, para, dentro del cauce que la propia UNESCO, repito, al margen de la burocrática UNESCO de hoy de París, pero según su constitución del año 45, si mal no recuerdo, exija, a través de la educación, la ciencia, la cultura y los derechos humanos. Hoy más que nunca el club puede enarbolar una bandera en donde se pida respeto, justicia y decencia. Los líderes políticos al uso
están demostrando día tras día la falta de respeto más absoluta hacia la ciudadanía. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sea Bankia, sea Wert en el Ministerio de Educación, sea quien sea, están demostrando sistemáticamente una falta absoluta de respeto a los ciudadanos, a los que están insultando. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid insulta a los trabajadores, les llama vagos. A los funcionarios les dice que son unos tramposos, eludiendo la responsabilidad en caso de que haya trampa por parte de un funcionario en que ella incurre, ya que esto es una sociedad piramidal y por lo tanto hay director, subdirector, subdirector del director, secretario, jefe de personal, etcétera, etcétera, que no tiene por qué permitir y tiene todos los elementos para impedir la existencia, si existe, de un funcionario tramposo. Insultan sistemáticamente, continuamente, están culpando a la sociedad del mal generado por la banca, por los empresarios y por la clase política. Todos los días, al leer la prensa, se ve esto. Por otro lado, no hay posibilidad ninguna de recurrir a los llamados medios de comunicación social porque tienen un filtro, una anécdota personal. Yo leí en El Mundo un artículo de un tal Sostres, en donde dentro del hábito reconocido del tal Sostres insultaba también, faltaba el respeto a la comunidad de ciudadanos. No recuerdo ahora exactamente. Yo mandé una corta misiva al Mundo diciendo que está visto que tanto Sostres como Jiménez Los Santos, como otros muchos, no leen la prensa, no escuchan la radio, no ven la televisión, no se leen a sí mismos, no se oyen a sí mismos, ni se ven en la televisión cuando ellos actúan. Porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, Jiménez Los Santos, no hace mucho, hablaba de la falta de capacidad de la gente para manifestarse. Y en uno de esos chistes que genera, decía, no, es que aquí los españoles van al bar otra de gambas. Y Pedro J. Ramírez le reía la gracia. Se les llena la boca de palabras que ignoran, no conocen nada de nada. Pedro J. Ramírez, cuando habla del 15M, por ejemplo, que son los Sans Culottes, oculta tanto Pedro J. Ramírez como Esperanza Aguirre, que sí es cierto, como decía Mark Twain, en un Yankee en la corte del rey Arturo, es cierto que en la Revolución Francesa, durante 5 años, se cometieron brutalidades. Decía Mark Twain, pero no se puede ocultar que durante siglos antes las minorías en el poder habían cometido muchas más barbaridades. Los Sans Culottes existen porque hay razones para que existan. Historia de dos ciudades de Carlos Dickens, la novela y una muy buena película, lo describen perfectamente. Entonces, hoy hay una situación, por un lado, de desconcierto, de descontento. Yo hablo mucho con la gente, con el frutero, con el peluquero, con el taxista que me lleva, con el fontanero que viene a arreglar, todos magníficos trabajadores, impolutos trabajadores. El peluquero que me corta el pelo allí en una de las calles, no me acuerdo ahora el nombre de la calle, chico joven, horas de pie, y trabaja impecablemente. Hoy, la barba, el fontanero que viene a arreglar me deja admirado. Hoy me han traído unas sillas que se llevó un joven tapicero, impecables.
Antes, un joven, estos que trabajan la madera, un ebanista, unas sillas que estaban desvencijadas, perfectas. Entonces, hay una mentira que lleva una falta absoluta de respeto, hay falta de justicia, porque no se respeta y no se tiene en cuenta los valores de toda la gente que anda por ahí por la calle. Y además, no hay decencia. Tú citabas el caso del meapilas de Diva, pero es que es lo mismo. Hay que citar al Rato, hay que citar al Gorri este, al anterior, al Botín, que también el apellido se las trae todas. Pero quiero decir que de alguna forma hay motivos para la irritación. ¿Cuál es el problema que yo acierto a distinguir? En la época que tan brillantemente refleja en el libro Antonio, el club era el lugar de acogida de gente que en aquel entonces estaba también incómoda, molesta, y venían al club. Y en el club se hacía vida democrática en una situación en donde no existía democracia en el país. Aquí había una asamblea, se montaba una mesa de la asamblea, se hacía pedagogía democrática real. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón hoy el club no puede de nuevo concitar el interés de tanta gente joven y mayor que está por ahí descontenta, fastidiada, que no tiene posibilidad de expresarse ni en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión, universitarios, trabajadores, etcétera, etcétera? ¿Por qué realmente? Es una pregunta que yo me hago como miembro, que aún soy del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, del CAOM. ¿Por qué no hay esa capacidad de atracción? Esto que planteo, que lo he planteado ya muchas otras veces, o no es correctamente entendido por algunos y queridos amigos míos del alma, que están aquí, son socios del club y buenos amigos, o yo no me explico bien, o ellos se esfuerzan por no entenderme. Pero yo entiendo, volviendo al cesto, que aquí hay mimbres suficientes para que la gente acuda, la plebe acuda y exija con sus tribunos del pueblo que las cosas se solucionen. Y no que quede todo desperdigado un poco, porque me temo que algunas de las admirables manifestaciones que se dan luego quedan un poco dispersas, ¿no? Se pierden, porque no hay claustro materno, en la expresión. Y eso es lo que yo desearía que fuera de nuevo el Club de Amigos de la UNESCO, y es lo que me interesa y es lo que me preocupa, porque el pasado está, es muy bonito, pero yo no estoy dispuesto a llorar por el pasado. Yo quiero trabajar por el futuro que está aquí ya ahora mismo, y que, insisto, hay mucha gente que vendría. Me consta, además, que ha habido mucha gente en los últimos 5 años que ha venido. Y yo me pregunto si se acierta a la hora de intentar despertar el interés de la gente al plasmar lo que el Club de Amigos de la UNESCO ofrece a esa gente que viene. No sé si muchas veces los subrayados de determinado tipo, en el cual estamos más o menos todos implicados, interesados, y que ya no lo sabemos de siempre, no actúan como un elemento repulsivo hacia gente que viene buscando simplemente lo que mucha gente venía buscando en el año 60, ¿es verdad, Carmen, o no? Que era un ámbito de libertad sin subrayados de ningún tipo, derechos humanos, educación, ciencia, cultura, información, en el buen sentido de la palabra. Esto es lo que yo someto a la consideración
de los pocos, lamentablemente pocos, que estamos aquí, porque el Club de Amigos de la UNESCO tiene que tener vocación de multitudes para ser lo que le corresponde ser. Démonos cuenta de que no podemos rechazar la expresión UNESCO por lo mal que la UNESCO, como otros organismos de las Naciones Unidas, han ido, porque acogiéndonos a eso nos permite contactar con el mundo, al margen de los propósitos del actual director general de la UNESCO. Eso incluso nos puede llevar a exigir a la propia UNESCO burocrática que deje la burocracia a un lado y se convierta en lo que realmente se quiso que fuera la UNESCO cuando se fundó. Yo no tengo más palabras que deciros, queridos amigos, nada más que expresaros este lamento que me sale del corazón, porque yo quisiera venir aquí y ver esto como lo veíamos en el año 60, en el homenaje a don Miguel de Unamuno, o en los homenajes a la Declaración de Derechos Humanos, al aniversario, o cuando organizábamos un acto sobre Shakespeare, que esto estaba lleno, o cuando venía Raymond. Y esto es a lo que yo realmente aspiro, y os rogaría que me ayudarais a entender el por qué esto no es así, y si en todo caso puede ser, porque yo, que estoy llegando ya al final de mi vida, porque yo tengo ya 76 años, y aunque la fecha de caducidad la tengo para dentro de 30 años, según me han dicho, me parece excesivo. Me parece excesivo y tampoco me interesa. Entonces, como yo ya estoy llegando ya a ese final, incluso ya tengo entregado mi cuerpo serrano a la Facultad de Medicina de Madrid, de la Complutense, para evitar todo el cachondeo este de los cementerios tan desagradables, tan muerto y que llevan COVID. Pues entonces yo estaría dispuesto, si realmente aquí hubiera un elan vital que intentara de nuevo llevar a los más lo que es la esencia del club, yo estaría dispuesto a dar alma, vida y corazón, de verdad. Entonces yo creo que ahora habría un coloquio, ¿no?, para ver si nos insultan. Muchas gracias. Bueno, antes del coloquio, en el que trataremos de otros temas, tiene la palabra el autor principal del libro, el autor del libro, el autor principal del conjunto de manuales que hay aquí, que es Antonio, a que todos le agradecemos muchísimo la tarea que ha hecho. Pues sabía yo que tenía que haber hablado primero, porque así no debería contestar a los que han hablado antes que yo. Pero como no lo he hecho, pues hablo el último. Tampoco es porque, claro, se han suscitado cosas y sobre todo yo creo que la manera plantea un tema que a mí me parece absolutamente imprescindible plantear en este momento de la celebración. Y hay un proceso de discusión asambleario de cara a la próxima Asamblea General, en donde yo creo que este tema se debería plantear, que es efectivamente el del futuro. Yo comparto con él, y creo que comparto con los miembros del comité y con todos vosotros, la idea de que el club es necesario, es decir, que ha cambiado las formas del enemigo, que utilizaba el enemigo, pero no ha cambiado el fondo, que los dos elementos fundamentales contra los que ha luchado el club y a lo largo de sus 50 años de existencia en dictadura y después también, pero sobre todo en la época de la dictadura, que yo creo que son la alienación, es decir, de que la gente, los ciudadanos no sean conscientes de lo que son, del papel que ocupan en la sociedad y de su responsabilidad en la sociedad, y el miedo, es decir, el miedo a que, el miedo en general a que la sociedad te pueda hacer daño. Yo creo que esos dos elementos básicos que en la dictadura se ejercían de una determinada manera, la alienación estaba impuesta por la censura, y aquí se sabe mucho de eso, por el desconocimiento,
ahora la alienación viene impuesta por la educación, por los medios de comunicación y por otras cosas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y el miedo, que podía ser el miedo a ser detenido, a ser incluso fusilado, hoy ya no fusilan a nadie, sí detienen, como estamos viendo cada vez más, y deberían detener, a mi parecer, a muchísima más gente. Es decir, yo creo que en las manifestaciones debería haber no 20 chavales detenidos, sino 300 personas detenidas de diferente condición, de diferente edad, que realmente pudieran conmover a los que no se pudiera ocultar y que lo vieran. Pero digo, ese miedo se ha perdido, pero hoy el miedo es a perder el trabajo y con ello la situación que crees que ocupas en la vida. Con el trabajo pierdes, no pagas el piso, no pagas los créditos, no pagas la tarjeta del Corte Inglés, dejas de comprar yogures de sabores, y entonces el miedo a eso, esos dos elementos siguen existiendo, y en ese sentido creo que el club, que ha cumplido un papel importante, que cumplió un papel a mí me parece histórico en este país, tiene todavía un amplio terreno en el que trabajar, un amplio terreno que yo diría que después de 50 años de vida pasa por la renovación cronológica de los miembros del club. Es decir, yo creo que es necesario el rejuvenecimiento urgente. Lo que pasa es que las dificultades del día a día, Rafael, son las limitaciones de las posibilidades humanas y personales en estos momentos concretos en donde ya no se vive como se vivía entonces, son ya. Pero digo, yo había previsto hacer una pequeña confesión personal de por qué el libro y de lo que yo he intentado contar, y no sé si estará contado, que sois los que lo habéis vivido y los que lo leáis, sobre todo quienes lo tienen que ver. Yo cuando me prejubilé hace un par de años, cuando vine por aquí me planteé dedicar el resto de mis años, que no van a ser de mis años hábiles como persona y como pensante, que no va a ser tantos como los de Rafael, porque yo tengo 63, me parece que tengo, ¿no? Y yo no calculo, bueno, sí, como 30, bueno, unos 30, pero como eres mayor, pues no le cogeré nunca, ¿no? Pero digo, dedicar un poco de ese tiempo a contar, a contar historias que para mí tenían que estar ligadas, o pensé que tenían que estar ligadas a la memoria político-cultural de este país, y sobre todo a los que no aparecían como protagonistas de la historia, es decir, a los que no eran los que salen habitualmente en los libros de historia. Y naturalmente se me ocurrió que el punto ideal para empezar era con la historia del club, que yo había comprobado que se estaba cumpliendo, a punto de cumplir el cincuentenario. Vine aquí, lo hablé, y resulta que ellos habían presentado un proyecto de memoria histórica sobre el club y coincidimos y lo hice. Y yo, era lógico que se me ocurriera esa historia porque yo soy un hijo intelectual, político y hasta diría moral del club. Yo entré en el club en diciembre de 1965, con 17 años, y hasta que me fui a la mili prácticamente venía por aquí todos los días. Y aquí hay unos cuantos amigos, y de verdad muy queridos amigos de aquella época, que aunque nos veamos poco en las manifestaciones o de vez en cuando en algún sitio, yo siento por ellos no solo un profundo cariño, sino también un profundo respeto, porque fueron mis maestros, porque fueron los que me enseñaron a comportarme en la vida, porque fueron los que me dieron las pautas de lo que tenía que ser mi vida en el futuro. Y naturalmente eso hace que mi enfoque del libro haya sido desde el principio un enfoque muy emotivo. Creo que también profesional, pero fundamentalmente muy emotivo. Y he intentado transmitir en primer lugar algo del calor humano, de la amistad, de la solidaridad, de esa cultura del esfuerzo, de esa cultura del cariño y que yo viví entre estas cuatro paredes y, insisto, me hicieron hombre. También he intentado situar la historia del club, esta historia colectiva, esta aventura colectiva que es como una película con protagonista colectivo, pues intentar situarla en el contexto de esa España de la que a mí me parece que es la prueba más representativa de la represión sobre el mundo de la política, pero sobre todo sobre el mundo de la cultura, ejercida una represión no sobre los autores, no sobre los creadores de cultura, sino sobre los receptores de esa cultura.
Y a mí eso me parece que eso no se ha explicado en este país. Es decir, la censura no era solo que a Carlos le prohibieran un libro de poemas y tuvieran que editarlo en Suecia. La censura era que nos impedían a nosotros un libro, y que nos impedían ver las películas, y que prohibían que entraran muy torpemente, prohibían que entrara gente que no fuera socio, lo cual llevaba a cosas maravillosas, como que cuando se prohíbe el recital de Raymond para todos los públicos, si hay que hacerlo aquí, pues ese día se hagan 50 socios nuevos. Y entonces yo quería contar ese contexto, creo que se debía contar, y por último quería intentar dar los datos más adecuados posibles dentro, es decir, situar cada dato en su momento y ser lo más exacto posible. En definitiva, me hubiera gustado hacer un libro con la amenidad de una novela y con la exactitud de un libro de historia. Yo creo que no lo he conseguido, porque es muy difícil de conseguir, pero lo he intentado. Vosotros sois los que en todo caso, cada uno tendrá su lectura del libro, porque cada uno tiene su propia memoria personal de lo que fue el club, y lógicamente esas memorias, como he podido comprobar bien al entrevistar a la gente, difieren, ¿no? Y también a mí me gustaría que alguien, creo que ha sido Manolo, se ha referido a los que puedan estudiar en su momento la vida del club o la vida político, sociopolítico, cultural de este país en un determinado periodo de la historia, que son 50 años, encuentre que hay momentos realmente históricos que no han sido tratados en otros libros. Por ejemplo, Rafael se ha referido al homenaje a Unamuno de septiembre a diciembre de 1964, que era el centenario de Unamuno. Sin ninguna duda fue un acto excepcional. Fue un acto excepcional porque en todo el mundo solo se recordó en Buenos Aires, por parte de los exiliados, que Unamuno cumplía 100 años. Hubo un acto en la Universidad de Salamanca, un acto académico y religioso en la Universidad de Salamanca, y un pequeño acto en la de Bilbao, me parece. Pero nadie ha contado en ningún libro de historia cultural de ese país, ni ninguna biografía de Unamuno. Se cuenta que aquí se dedicaron 2 meses al salón lleno cada día, por donde pasaron pues desde Antonio Bueno Vallejo a Leopoldo de Luis, desde Fernando Fernán Gómez a Mario Camus, desde Tierno Galván a Ramón de la Ciasón. Y ese acto fue un acto histórico, como lo fue, y eso nos ha dicho en ningún sitio, o como lo fue, creo yo, un hecho histórico en la política cultural de este país, el homenaje a Machado en Baeza, del que sí se ha hablado, pero del que nadie había destacado la importancia decisiva que tuvo el club para organizar aquello que fue la primera protesta de masas o la primera concentración de masas que con motivo de un elemento cultural se convirtió en un enfrentamiento directo con el sistema. Mucho más importante en ese sentido que el que se había hecho en el 57 en Coyur y en Segovia por parte de unas intelectuales, incluso mucho más importante que las famosas protestas por el entierro de Ortega y Gasset, que figuran en todos los libros de historia, ¿no? O que en este club se produjera la que probablemente es la última prohibición cultural del franquismo en abril del año 77, cuando se prohíbe un homenaje a León Felipe, que insisto, era a 2 semanas de la legalización del Partido Comunista y a 2 meses de las primeras elecciones generales. Entonces, pues eso, en primer lugar, dar las gracias a todos los que han colaborado, a todos los que os he dado la lata haciendo entrevistas, algunos de los cuales están aquí. Dar las gracias personales a todos aquellos que estáis aquí, sabéis quiénes sois, a quienes me refiero, que me ayudaron en ese camino, no solo a mí, sino a otra mucha gente, en ese camino de ir construyéndome como persona de cara al futuro, y dar muy especialmente las gracias a Manuel de Cos, porque creo que ha hecho un trabajo titánico a lo largo de estos 50 años, ahora le ha sustituido Paco, aunque Manuel no se deja sustituir y todavía con su garrota va por ahí a las manifestaciones y sigue haciendo fotos, pero darle las gracias porque ha dejado un testimonio gráfico como yo creo que no existe en ninguna otra asociación que pueda haber habido en este país de ese tiempo o de otros tiempos. Su trabajo como cronista fotográfico del Club de Amigos de la UNESCO, en particular, y de la izquierda española en general, creo que merece un reconocimiento. En el DVD debe haber aproximadamente 500 fotos
o 600 fotos, de las que si hay 600, 500 son suyas y unas cuantas de Paco y de alguno más, y quisiera en él, y por no empezar a citaros uno a uno de los varios que estáis aquí, agradeceros que pusierais esto en marcha y que lo hayáis mantenido durante 50 años y que disfrutéis del libro, si sois capaces, como uno está hecho en la época del centralismo democrático y la autocrítica, si sois capaces de leerlo sin lapicero y sin bolígrafo, cosa que os ruego encarecidamente, porque un error exclusivamente mío echó por tierra el estupendo trabajo que algunos amigos habían hecho y algunos compañeros habían hecho en las correcciones, y un error de comunicación mío con la imprenta hace que el libro parezca un campo bombardeado. Es decir, está lleno de erratas a las que os pido que paséis un estúpido velo por encima de ella. Y lo que no estaré, porque los 30 años no me dan, es para escribir la historia del club en el centenario. Espero que el hijo de alguno de nosotros, o el nieto, la pueda escribir. Gracias por haber venido, y si queréis preguntar algo... Aquí viene Luis dándome órdenes. Vamos a ver, vamos a tener una charla, un rato de charla, que es lo que a la gente le gusta mucho, pero antes de eso me mandan pasaros alguna información y introduzco de alguna manera el debate. El día 5 de junio, por toda esta documentación la tenéis allí, a los que sois socios se os envía, pero lo quiero recordar, el día 5 de junio hay un coloquio sobre el laicismo republicano con Miguel Ángel Domenech. El día 12 de junio se presenta el libro Franco, la represión como sistema, y hay un coloquio con los autores. Tenemos la próxima asamblea del CAUM, para la que supongo que todos habéis recibido la información de las reuniones previas, para que la asamblea no sea una cosa donde vengáis aquí y os caigan unas informaciones, sino que podamos prepararlo, discutir temas como los que presentaba Rafael, que yo llevo luchando por ellos también varios años, a ver si somos capaces de remar todos el mismo camino. La asamblea va a ser el 21 de junio, a las 19 horas aquí, pero está adelantando que a partir del 29 de mayo habrá reuniones, en concreto la primera, el 29 de mayo, el próximo martes, a las 7 de la tarde aquí, donde se invita a todo el mundo a una preasamblea, a que vengamos a hablar, a discutir las cosas, lo que hoy hablemos y lo que hablaremos todos estos días, y seamos capaces de preparar y concretar y dar calor a una asamblea que no sea un acto formal. En particular estamos en el ciclo del cine de la crisis, del cual se han presentado 4 películas, 3 de la crisis del 29 y una de hora, y quedan 2 por los 2 próximos miércoles a presentar. Toda esta información la tenéis ahí. Quiero recordaros que el que no haya dado el correo electrónico que no lo dé al acabar, porque es una comunicación mucho más ágil, el correo electrónico que la de los envíos postales, que por muchas razones no podemos hacer con la frecuencia que podemos hacer la comunicación al correo electrónico. Bien, entonces, para abrir el asunto, pues a mí me da la impresión de que el tema que más expectación ha levantado, porque, por supuesto, vosotros sois libres de hablar lo que queráis, es lo que planteaba Rafael. Yo quiero decir personalmente que no solo estoy de acuerdo con él, sino que el planteamiento que hice yo desde que vine aquí va un poco más allá. Es decir, que el asunto, precisamente por el hecho de que el dictador Franco no existe y tenemos otro tipo de dictadura que, aunque esté en todos los sitios y sea omnipresente, está muy homogenizada, por lo menos a nivel europeo, y tenemos ahí Grecia y tenemos los cambios de Francia y tenemos los cambios de otra cosa. El lema, por ejemplo, una Europa es posible, sería otra, otra, esta no es ninguna Europa, verdaderamente. El tema otra Europa es posible
bajo el escudo de la UNESCO, obviamente, bajo la cultura, podría ser un elemento. Es decir, podíamos recordar desde el cine italiano, del neorrealismo, hasta la música francesa, hasta lo que nos... o la lucha de los griegos, ahora, estos días ahora. A mí me parece una vergüenza que no hayamos convocado, que nadie haya convocado, nadie con capacidad de convocatoria haya convocado en España una manifestación seria de apoyo y solidaridad con Grecia. A mí eso me parece increíble. Y claro, así nos toca lo que nos toca. Pero claro, yo no voy a votar el turno. Estando de acuerdo con eso, tengo que deciros, si no nos vemos más que cada 50 años, no es posible hacerlo. Porque claro, también se ve en el libro se ve cuánta gente estaba trabajando aquí todos los días. Y como había mucha gente trabajando gratis, por supuesto, todos los días, se podía coger el que venían otros cientos, que venían cada 15 días, otros miles que venían cada 2 meses y otros... Pero si no estamos dispuestos a formar unos equipos de trabajo, requiere mucho trabajo. Hacer una cosa sobre el cine o sobre la exclusión de miembros de la UNESCO, localizar, llamar teléfono, contactos que se frustran. Esto es un trabajo constante y muy serio. Es un trabajo gratuito, evidentemente. Aquí no cobra nunca nadie por trabajar y seguirá sin cobrar, por supuesto, entre otras cosas, porque no tenemos un duro. Pero creo que aunque lo tuviéramos tampoco, no plantearíamos de ninguna manera el que se cobre. Pero yo con esto quiero hacer una llamada dramática a que todo el mundo que tenga algo que aportar venga aquí a aportarlo. Porque aquí falta gente, no faltan ideas. Bienvenidas sean las ideas, bienvenidas sean los conceptos, pero la puesta en marcha de esas ideas requiere una cantidad de trabajo que no somos capaces. La situación, ya lo hablaremos, ya que estamos en periodo preasambleario, por el anuncio. Tenemos un comité en medio ruina porque la gente no viene. Y el problema aquí no es de ninguna manera si se está en el comité o si no se está en el comité. La cosa es si se puede trabajar en lo que sea, en cine, en conferencias, en actos, en relaciones exteriores, en lo que queráis. Esto está abierto, esta es la casa de todos. Y os pido que lo que digáis, lo que discutéis y lo que propongáis, nunca os olvidéis que para llevarlo a cabo no hay nada que sustituya el trabajo humano. Y pedir la palabra si queréis.